Arrancamos un nuevo bonito cuelgue. ¿Cómo les va? Bienvenidos. De 13 a 15 hacemos el resumen periodístico de cada sábado, como siempre, en sindialradio.com.ar. En una semana con muchas novedades, con varios focos para poner la mirada en lo que tiene que ver el país. 2x1, la ecuación que lamentablemente se vuelve a reiterar en la Argentina, en este caso con la decisión de la Corte Suprema de Justicia en dar este beneficio a los represores en la última dictadura cívico-militar. Estaremos hablando también de Macri en el Día del Trabajador, reunión con Momo Venegas, una de las cuestiones que pasaron esta semana. También estaremos hablando de de Francia, acerca de la elección de mañana, la segunda vuelta entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron, uno de los temas puntales de lo que tiene que ver este bonito cuelgue. También estaremos hablando de todo un poco, de este resumen que hacemos, pero antes la bienvenida. Nordi, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, todo bien, ya después de una semana un poco complicada, pero todo bien. Está muy bien. No, quedó un poco pendiente el robo a Andrés Ciro Martínez, que lo mataron. Este país no se perdona. Te acaban de afanar todo. Dijo el chiste de la tostadora, lo salieron a matar. Habría que matarlo por lo que hizo después de tercer arco en Los Piojos, no por eso. Pero bueno, no importa, esa es una opinión mía. 13. Creo que es la primera vez que arrancamos tan temprano. Puede ser. Porque vine yo temprano, básicamente. Somos de tardar bastante en arrancar, pero después... Pasa que son arduos debates en la producción. Arduos debates, golpes, un montón de cuestiones tensas. Pero bueno, 19.2 la temperatura. Nos está operando Julia por segunda vez. Se ve que le gustó. La primera vez dijo, bueno, vengo. Vine un poco obligada. Yo la veo que en la silla tiene algo que la está... No la deja pararse. No la deja pararse. Pero bueno, está acá hasta las 3. Nos va a hacer el aguante en lo que tiene que ver este bonito cuelgue. El resumen periodístico de Sindial. Bueno, Iván, antes de arrancar las tendencias de Twitter, una línea. Me gustaría tu opinión acerca de este 2x1. Vamos a seguir extendiéndolo en lo que tiene que ver esta semana en lo que tuvo que ver esta semana y con una nota que vamos a tener ya en la última parte del programa con Luciana Bertoia, una periodista especializada con larga data y que escribió una nota muy pero muy buena en Revista Anfibia acerca de lo que dejó esta resolución de la Corte. Hay varios puntos a tener en cuenta. Me parece que jurídicamente es insostenible y lo más vergonzoso es que la Corte Suprema sea la que toma un fallo de estas características, teniendo en cuenta que es el último tribunal al que se accede. Por un lado, el 2x1 no estaba vigente cuando se cometieron los hechos, no estaba vigente cuando se juzgaron. En ningún momento de los procesos judiciales el 2x1 estuvo vigente porque es una ley que se derogó en 2001 y los procesos comenzaron después. Por lo tanto, no hay ningún 2x1 al que apelar. Esto desde el punto de vista de lo jurídico estricto. Más allá de eso, también hay que tener en cuenta que los delitos de lesa humanidad sabemos que tienen un trato diferencial, no son como el resto de los delitos. Por eso no prescriben, por eso tienen algunas condiciones en particular. Y esta debería ser otra de las particularidades que yo creo que en la ley del 2x1 no se lo incluyó porque efectivamente durante ese tiempo no estaban vigentes estos juicios de lesa humanidad. Si no, se hubiese expresado expresamente que, valga la redundancia, que no vale para delitos de lesa humanidad por lo aberrantes que son y por todo lo que ya conocemos. Lo que también me da la pauta este fallo es que es lo que se denomina el clima de época. Este fallo hace 3 años uno no lo espera. O sea, es muy difícil que hace 3 años hubiese habido un fallo de estas características. Sin ir más lejos, la mismísima Hayton de Nolasco, que votó a favor en este caso, había votado en contra en otro caso anterior de similares características, por lo que es muy llamativo. Por otra parte, también tengamos en cuenta que además de la mencionada Elena Hayton de Nolasco, los otros 2 votos a favor fueron los de Rosati y Rosenkrantz, que son los 2 jueces que llegaron a la Corte a partir de la promoción de este gobierno, los mentados jueces de Clarín. En contra se manifestaron los otros 2 jueces de la Corte Suprema, con Lorenzetti a la cabeza,
alegando cuestiones básicas. Una, las dos que mencionábamos principalmente, que no estaba vigente la ley en ningún momento del delito ni del juzgamiento, y por otro lado, que los delitos de lesa humanidad tienen un trato diferente. Me parece que es insostenible, y me parece que ahora al gobierno le empezaron a llegar las encuestas de que cayó mal este fallo, entonces empiezan a despegarse un poco, a decir que no es una cuestión del gobierno, que hay independencia de poderes, que la Corte Suprema actúa por obra propia y que nada tiene que ver el Poder Ejecutivo Nacional, y que no debe emparentarse este fallo de la Corte con una ideología del gobierno, que además no es así. Me parece que esto que dijo hoy Marcos Peña va bastante a contramano de lo que dijo el secretario de Derechos Humanos, no cualquier funcionario, Claudia Bruch, después del 2x1. Entonces, me parece que es muy claro que ahora van marcha atrás a partir de ver cómo reaccionó la sociedad. Palabra de Claudio Abruj que vamos a escuchar ya en lo que tiene que ver la segunda hora de Bonito Cuelgue junto a la de Estela de Carlotto. Hubo un montón de declaraciones políticas y también de organizaciones de derechos humanos y también de la sociedad civil en contra de esta determinación de la Corte Suprema, y que a su vez... A ver, no perdamos de vista, porque en el fragor de las emociones uno por ahí pierde de vista el hecho en sí. No perdamos de vista que esto es un vericueto legal para dejar genocidas en la calle. No es otra cosa, no es una cuestión de justicia, es una cuestión de ley. ¿Sí? La justicia y el derecho no siempre van de la mano. Y en este caso es un vericueto del derecho para ir en contra de la justicia. Y dos detalles, y después vamos a profundizar este tema en lo que tiene que ver la segunda hora con la entrevista a Luciana, en la cual vamos a hablar de todos estos temas, pero era imposible no poner un acento, hincapié en lo que tiene que ver esta noticia, que fue la noticia de la semana. Me llamó la atención, o no me llamó la atención, vamos a decir que bueno, forma parte también del clima de época y de cierta forma de naturalización de ciertos conceptos, porque hoy, en el diario Clarín salió una situación acerca de esta nota y pusieron ex represor en el título. No, señores, no es ex represor, sino que es represor, punto. Pero podemos llamarlo un error, podemos llamarle... o no. No, es construcción de significado. Lo hace constantemente Clarín, entre otros. Pero atenti con ese tipo de cuestiones que ocurren. Y bueno, y también lo último, y después vamos a seguir hablando en lo que tiene que ver la segunda hora de Bonito, que fundamentalmente, ¿no? Había temas del siglo XX que ya estaban resueltos, que ya había una idea, digamos, ya una aceptación por parte de la sociedad, y también lo importante que es ver una agenda del siglo XXI, ¿no? Y sin embargo este país siempre le pega un así siendo viejos, así en el viejo minicomponente, rebobinamos y rebobinamos de temas que ya estaban finiquitados, que ya estaban resueltos y que bueno, obviamente el pedido de memoria, justicia y verdad se mantiene perenne, pero bueno. Es el juego de la boca, que llegás a 5 casilleros del final y te dice, vuelve al número 2. Y vos decís, otra vez, ya estábamos tan adelante y de repente me mandás tan atrás, otra vez. Vías de comunicación, arrancamos este Bonito. Bueno, nos escuchan como siempre en www.sindialradio.com.ar o a través de TuneIn en los dispositivos móviles. Pueden comunicarse con nosotros al Twitter, @bonitocuelgueok o @sindialradio. También estamos en Facebook, si ponen en el buscador Bonito Cuelgue nos encuentran como persona y como página. En YouTube tenemos nuestro canal que se llama como el programa y ahí van a encontrar todas las entrevistas cortadas. Por último, en Radio Cut están los programas completos, una vez que terminan ya están disponibles para escucharse. 13:21, un clima... No me gusta este clima, Nordi, te aclaro. Uno espera un otoño firme, contundente, un otoño que digas, viejo, esto es otoño, no esta mentira que estamos viendo. Estoy en Bermudas. El otro día me acordé de vos porque leí que hubo un informe del Servicio Meteorológico Nacional que no me des malas noticias, anticipaba, te pido por favor, un invierno caluroso. O sea, caluroso para invierno, ¿no? No es que va a ser 35 grados. Va a ser calor en comparación a las temperaturas habituales del invierno, con promedios de 17, 15 grados.
Mira, le pedimos por Era favor... un informe para los próximos 3 meses. Te Así puedo que te pedir recomiendo que lo vayas leyendo, así más Me o voy menos, acostumbrando. Claro, No, vamos a hacer otra cosa. Te pido por favor que busques en Google Embajada de Noruega, Suecia, Finlandia, Asilo. todos países y asilo. Busca Embajada, asilo. Porque no voy a pasar esos 3 meses. Pero bueno, en fin, forma podrías parte... y si vos vas a la embajada de Noruega, ¿está aclimatada como Obvio. en Noruega? Y es Porque Noruega. Es Noruega en la Argentina, obvio. Hay que ir ahí. No me queda otra. Así Deben que tener haremos... el aire acondicionado a 70. 8. Sí, bajo cero. qué Aranguren lindo. debe estar re caliente con esos países. No te creas. No. No, me parece que no. Pero bueno, habrá que ver dónde viene Shell, si hay un accionista así de algún país nórdico y quizá ahí le cae mejor. Pero bueno, 13, 23, 19, 2 la temperatura. Estamos hasta las 3 de la tarde en esta quinta temporada de Bonito Cuelgue con todo el resumen. Nos van a quedar cosas afuera, pero bueno, la mayoría de lo que tenés que saber en esta semana va a estar acá. Bien, primera sección del programa tiene que ver con las tendencias de Twitter. La repasé antes de que vinieras, Nordi. ¿Sabes lo que vamos a tener Para que remar? prepararte, ¿no? ¿Sabes lo que vamos a tener que remar? Como siempre, tendencias en Bonito. Aquí y ahora, lo que se habla en Twitter Argentina. Del 1 al 10, tendencias. Arriba de todo en las tendencias de Twitter Argentina en este momento hay una etiqueta evolución en Cambiemos. Esto está promocionado por Martín Lustó. Martín Lustó, sí, iba a decir Guga Lustó Guga. Claro, en este ¿Qué semanita? clima de Twitter. ¿Qué semanita de guerra en Cambiemos Ciudad? Que yo trato de entender, pero no sé. Va a tener que venir Einstein del más allá o alguna figura, Platón, Aristóteles, porque la verdad que no entiendo. Se están tirando con de todo en Cambiemos de la Ciudad, pero a Lustó lo quieren dejar afuera. Sí, y una cosa que te quería contar. yo- En la ciudad de Buenos Aires, no, en la provincia, esto es genial. No tiene nada que ver, pero lo quería contar y me voy a olvidar. Infobae publica una encuesta de la provincia de Buenos Aires. Yo empecé a ver, dije, acá hay algo que no cierra. Tiró Los porcentajes daban 130. 122 daba el Ah, porcentaje. estuve cerca. Estaba Bullrich con 40, ya arrancaba. Yo dije, esto es medio raro. Cristina 30. Stolbizer 20. Claro. Después no sé, otro más, Insaurralde, no sé qué, 20. Yo dije, acá hay algo que no. Hay Pero algo quizá que en la no- provincia se vote al 120. Puede ser. ¿Qué sabemos? Puede ser. Es tan grande la provincia que Es tan capaz le dan grande, un 22% tan inviable que extra. quizá dan un 20%. Yo dije, acá hay Puede algo ser. que... Los encuestadores. Como Y bueno. decía el cardenal Cuarrachino, en una época decía que a los gays había que llevarlos a una isla. Yo no propongo eso, para nada, pero propongo encuestadores en una isla. No, Martín García es muy cerca. No hay otra isla tipo Y la isla de Pascua podría ser. la isla de Pascua. Todos los encuestadores hay. Y es algo que en Bonito Cuelgue hemos hecho un culto. En 5 años jamás hemos llamado a un encuestador. Jamás. Ni lo haremos. Es una cuestión de principios. Sigamos. Bueno, no, en la ciudad de Buenos Sí, Aires... En la ciudad de Buenos Aires hay una especie de orgía política. Qué lindo término. Yo Orgía política. sabía que te iba a gustar. En la que Cambiemos es una fusión del PRO, la coalición cívica y la Unión Cívica Radical. Dentro de todo hay algunos puntos de conexión. Ahora bien, hay miembros de la Unión Cívica Radical, los famosos Radicales K, que están junto con el Frente para la Victoria. Sí. Que no nos olvidemos que el Frente para la Victoria no es exclusivamente peronismo. Hay una parte de peronismo, una parte de otras Sí, pequeñas Nuevo agrupaciones, Encuentro. claro, Nuevo Encuentro, algunas otras agrupaciones más. En una época estaba el Partido Comunista. Claro, por eso, hay varias agrupaciones metidas en Que sigue estando por eso es un frente, ¿no? Frente para la Victoria. Sí. También Igual, parte del radicalismo. si no hay una ahí. renovación de candidatos en el Frente para la Victoria, No, así no, el abismo, yo, así yo te lo voy digo. Ahí lo a veo. las conexiones. Ah, ¿no? sí, es verdad. Dentro, el núcleo del Frente para la Victoria, claro que sí, es peronista. Ahora, también hay peronistas que están en Cambiemos. Entonces tenemos a la Unión Cívica Radical y al peronismo, tanto en Cambiemos como en el Frente para la Victoria. Por otro lado, el peronismo también tiene otros candidatos con otras agrupaciones, otros espacios, como se denominan ahora. Mientras que tenemos a Lustó, que compitió en la ciudad junto con ECO contra el PRO.
Y que estuvo ahí de ganarle. Y que estuvo cerca de ganarle, que después fue funcionario del PRO y de Cambiemos, siendo embajador en Estados Unidos. Y que ahora quiere ser parte del PRO, pero no lo quieren dejar. Ahora, Lustó, que es parte de ECO, antes era UNEN, Sí. donde estaba la coalición cívica. Y Pino Solanas. En una Y Pino época. Solanas. Entonces, No, es UNEN un se quilombo. desmembró y se fue una parte para Cambiemos, otra parte quedó siendo ECO con Lustó. Lustó, y otra parte fue para otro lado, Libre del Sur, sobre todo. Victoria Donda. Claro. Y Alfonso Pratgay en una época. Claro. Dios Y mío. por Para otro que lado, tome un Reliberano. dentro espera. de ECO, que es el ex UNEN, sigue estando el Partido Socialista. Que en Santa Fe Con lo cual, se tiran con de todo con Claro. Miguel del Cel y el PJ y, por ejemplo, y Omar Perotti. uno de y los tantos otros. máximos exponentes del Partido Socialista en Buenos Aires es Roy Cortina, Que está con Lustó. que está con Lustó. Ahora, ¿vos lo ves a Roy Cortina con Macri? Porque Lustó quiere entrar en Cambiemos, con ECO. Y el Partido Che, Socialista... hagamos algo, cambiémonos el domicilio. Votemos en otro lado, ¿te parece? Bueno. No sé, Entre Ríos me gusta. Así está... No hace mucho calor, no hace mucho calor. Ushuaia. Chubut, claro. Ushuaia. Así está... Santa Cruz, no, evitemos Santa Cruz. Por un par de meses lo evitamos. Y no vamos a Ushuaia. Así está definida la situación, o sea, indefinida, la situación política en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se lo explicás, por eso es a una- mi vieja esto? por eso es una- inexplicable. Inexplicable. Es una orgía. Sí, sí, es un... Están todos Todos mezclados contra con todos. Es como una novela, ¿viste? de Y esas solamente hay que nocturnas en decir las que, están que todos con en todos. Capital Bueno. nada más es diputados, nada más. Sí, menos mal, si no... Si fuese otra cosa, mamita querida. En fin, bueno, sigamos en esta segunda tendencia. La primera fue evolucionemos con... Cambiemos, ¿es? Evolución en Cambiemos. Evolución en Cambiemos. Es prácticamente lo que exige Lustó como máximo exponente de ECO, a lo que le denomina evolución en Cambiemos, es que dé como una vuelta de tuerca y permitan incorporarlo con nuevas expectativas y nuevas visiones. Martín Lustó, el nuevo Patricia Bullrich de la política nacional. Martín Lustó, aquel que cuando alguien de esta mesa le dijo... Ah, bien, somos dos, ok. Le dijo... Mira que yo lo voté convencido la otra Lustó, vez. con Macri no, ¿eh? Y Lustó le dijo, No, guiño, papu, guiño. guiño. Bueno, Mira, si yo te voy a hacer una historia de mis votaciones erróneas, la verdad podría ser tipo el Ulises de Joyce. Así que mejor... claro, pero en la cara fue. No es que Sí, lo dijo por la sí, tele sí, y ya bueno, en la tele todos mienten. En la cara, en tu cara y Face en tu to cancha, face. así. Sí, sí. Bueno, en la Voy a hablar en siguiente- terapia de esto. Me había quedado pendiente, lo voy a hablar. Era un capítulo Era un que el capítulo- inconsciente había... Tuve ayer terapia, cerrado, pero hubo pero- temas álgidos, pero no, voy a tocar el tema de Lustó porque me parece que hay algo que está flotando por ahí. Bueno, en la siguiente tendencia de este momento está Buen Sábado. Ya hablamos un poco del clima, siempre hablamos del clima cuando está Buen Sábado. Está medio calurosito, pero Horrible, no hay sol. horrible. Si saliera el sol, creo que estarías bastante más enojado. Sí, ¿No te parece? sí. Está un poco nublado, con lo cual zafa. Para mí está agradable, para vos está Nuestra caluroso. operadora nos dice que del lado izquierdo de ella hay sol. Así que Bueno, se te va a complicar a la salida entonces. qué Pasamos, difícil todo, viejo. Qué difícil. pasamos a la Menos mal que siguiente. San Lorenzo me da alegrías, menos mal. Una ¿Viste? que me dio el otro día. Ya con eso Igual todavía. queda un largo camino a casa. Un Está largo bien. camino a casa. Bueno, no importa, sigamos. La siguiente tendencia es Entre todos podemos más. Esta, Uy, Dios mío, ¿qué es esto? esta vuelve a ser política. Es como la respuesta. ¿Qué, hay de timbreo hoy? Es la respuesta de Cambiemos a Martín Lustó, prácticamente. No hay timbreo, pero sí es una tendencia impulsada, obviamente, por el PRO. Por el col, muy bien. Entre todos podemos más, fotos obviamente muy espontáneas en las que están sonriendo a cámara con los vecinos y charlándoles. Ya sabemos cómo este curso Sí. de fotografía que han dado en el PRO, Que en no la le que pasa ningún... yo saben siempre cómo tienen que estar para la foto. La Exacto. foto Suponete, siempre se la sacan ellos mismos, entonces si salen mal la hacemos de vuelta. Pero viste que es medio raro. Yo tuve el casamiento el viernes pasado, se dio cuenta por la voz que tuve el sábado pasado, pido Ajá. disculpas. Viste que en la foto salís mal, porque no te avisan. O sea, Claro, estás bailando y te se sacan nota, foto y después se salís nota y que mirá está cómo armada. salís.
Se nota que está armada Mirá porque cómo nadie salí. sale así en la foto. Es que en la foto nunca salís bien. Salvo que sea, no sé, alguien fuera de serie. No. Viste que hay gente que sale fotos, está haciendo cualquier cosa y le sale bien. Yo, ¿Para vos es imposible salir bien en la foto? sí, totalmente. ¿Sabés qué te dicen ellos? Sí se puede. Sí se puede y te sacan una foto hermosa que va directo a perfil de todo. Va. Perfil de Facebook, Instagram, Todo. Snapchat, va todo ahí. Bien. Redes sociales All inclusive. habidas y por haber. En la siguiente tendencia está camiseta Racing TN. Evidentemente en el canal del Monopolio de Noticias están dando una promo, un sorteo por la camiseta de la AKD. Que está linda la camiseta de Racing. Me gusta. Habíamos hablado cuando salió hace un tiempo que a Martín Cierto. no le gustaba tanto. Pero Pasa que me Gallo parece tiene que sí, es muy particular. Digamos pasa porque que- no está presente. Sí, y aprovechemos. Es sobria. Y las paritarias es vienen muy bastante- flojas con Gallo. Es bastante Nos clásica. está tirando un 9, un 10%. Muy flojo viene. Bueno, no importa. Siguiente tendencia, ya habitual en bonito cuelgue de esta temporada, octava. Octava, obvio. La octava de Independiente se impuso a Talleres 3-2. Te encanta dar resultados. Tenés un alma de la oral deportiva diciendo Mal. resultados del ascenso o de inferiores. No le interesa a nadie, Iván, te aclaro. No le interesa a nadie, pero Pero si siempre vos hay querés que hacerlo, decirlos. decilo. Decí Siempre todos los resultados. hay que decirlos. Boca le ganó 1-0 a Atlético Tucumán. En la octava, obvio. En la octava. Pasamos Les a costó la cuando siguiente. fueron a Tucumán, transpiraron más que testigo falso. Pero bueno, no importa. Siguiente tendencia en este momento es perfil. No sabés. Viste que ahí yo me me levanté agarraron, temprano y ahora sé todo. Hicieron, escuchen esto. Una foto, ellos trabajan en la parte de perfil de una especie de correlación, ¿te dice? Correlación de Sí. imágenes. Entonces arrancaron con la imagen de Macera. No, miento, estoy mintiendo. De Alfredo Astiz. Miento. Entonces con la imagen se va cambiando la imagen de Astiz y se convierte en ¿qué? La estoy viendo. En Lionel Messi. Me quiero sacar los ojos. con un Arrancan de tenedor. Astiz y la imagen va cambiando. No sé, debe haber un Sí, procedimiento. en el medio hay como un Donald Trump. En el medio de un Donald Trump, que en este momento O sea, sería. no es Donald, pero podría ser un falso Donald. Que a comparación de Astiz es, bueno, básicamente el pato Donald, justamente Sí, le sí, da olvídate. bienestar a los niños. Arranca de Astiz y termina en Lionel Messi. Y en el medio quisieron decir uno que se vio favorecido por la sanción, el caso de Messi, obviamente otra de las noticias de la semana, con esta paparruchada de la FIFA, bueno, no importa, que le sacaron la sanción a Messi, y con la sanción a Astiz con el 2-1. Silencio. No digamos Claro. más nada. Un poco. A Messi le hicieron 4-1, salió más beneficiado. Sí, 4-1, pero bueno. En fin, un manto de piedad no. Pongamos una sábana de piedad. Sí, una carpa te diría Una yo. carpa itinerante de piedad. Por favor, que se levantó ayer la carpa, además. Bueno, sí, no es que se levantó, se muda porque es itinerante. Sí. Tenés razón, tenés razón. Estoy leyendo que la familia Messi evalúa denunciar al diario Perfil por la publicación. Volvamos cosa- a un tema que a mí me encanta, O sea que lo digo. No es descabellado. ¿A dónde voy a ir? Messi y personaje político, ¿hacia dónde voy a ir? A la charla del diputado Olmedo, que en plena campaña en Salta se sacó fotos con Messi y lo vendió como que Messi apoyaba a Olmedo. Y la charla del abogado de Messi con Olmedo está en YouTube. Vayan, disfruten. No la spoilees. No, vayan. YouTube, abogado de Messi, Olmedo. No se lo pierdan porque es lo mejor, quizá en la top 10 de mejores cosas que hay en Internet. Bueno, más? Siguiente tendencia. Acá, prepará, los Upa, brazos. Maggie Bravi. No, Go Combate. Go Armies. Uy, Dios. Y me aparece un oriental. Así que asumo que es una banda o algo así. Acá hay otro oriental. Sí. Viste que cada tanto. Hay una banda aparece. coreana pululando. Claro, aparece. Yo no sé si son coreanos porque no tengo el ojo tan. La metí, no está. Claro, tan fino, pero sí son todas personas con rasgos orientales, adolescentes. Por lo tanto, asumo que será una de estas bandas de aquellas latitudes. Y quizá algún día vienen a Argentina y te hacen 3 estadios River y decís, ¿qué fue esta cosa que me pasó por delante de los Claro, ojos? ¿dónde Y no- estaba toda esta gente? ¿Dónde estaba toda esta gente? que O sea, yo no se tomó el conocía colectivo con ninguno? vos, se tomó Claro. la A con vos, estuvo esperando la E, No tomo como la A, todo. pero bueno. Bueno, Ellos, por eso no me bien, lo la crucé A nunca, bastante bien, pero en la E no. porque por ellos favor. van en la A.
Ayer me tomé la E y era una especie de... Ya Tren Fantasma es faltarle el respeto al Tren Fantasma. Sí. Porque el Tren Fantasma ha tenido mejores condiciones. Sí, digamos. vos te divertías en el Tren Fantasma, aparte. Es claro, Era la idea. jodías, ¿viste? Asustabas a alguno, ¿no? Yo no sé si te lo conté, pero hace no mucho tiempo, ahora cosa de un mes aproximadamente, estaba viajando en la E y de repente se abrieron las puertas. Suele pasar ese fenómeno. Es un fenómeno nuevo. ¿Viste? Antes no pasaba, Ya. antes no andaba, pero ahora Y ahí, no funciona. ahí tomé pero... conciencia de que el cartelito que te ponen en la puerta, que dice no se apoyen las puertas, lo Es dicen por en eso, serio. Para que no termines... Lo dicen en serio. Por favor, hagan caso, señor usuario. Haga caso de lo que dice la línea E. Bueno, ¿qué más? Siguiente tendencia. Está el amigo Chung. Chung es un tenista. Que no tiene que ver al con los coreanos de la banda. No, nada que ver. Nada en absoluto. Guido Pela jugaba contra Chung la semifinal del ATP 250 de Múnich y le ganó a Chung. Así que, ¿le ganó a Chung? Sí, ganó Pela. Llegó a la final, entonces. Pela le ganó a Chung la Muy bien. semifinal, así que va a jugar contra Zverev en la final del ATP de Múnich. Una lástima lo de Juan Martín del Potro, con la muerte de su abuelo, había ganado la primera ronda en Estoril y bueno. La segunda. La segunda, ronda, en porque realidad. ya entró... Sí, arrancaba en segunda por preclasificado y cuando iba a jugar la tercera con Harrison decidió volver a la Argentina por el fallecimiento de su abuelo. Bueno, veremos entonces a Guido Pela en la final de Múnich. El otro que tuvo una buena performance esta semana fue Schwartzman, que estaba en semifinales. Después no sé, jugaba hoy, no sé Sí, estaba jugando... no sé si ya jugó o todavía no, pero jugaba hoy contra Cilic. Sí, perdió 6-1, 7-6 en la semifinal, así que no va a poder defender el título. Había ganado el año pasado en el torneo ATP de Estoril, si no recuerdo. No, de Estambul, perdón. Estambul. Bueno, siguiente tendencia de Twitter en este momento, después de Chung, está Hoffenheim, el equipo alemán de la Bundesliga, en la que perdió contra el Borussia Dortmund. Cayó el equipo... Sí, recordemos que la Hoffenheim temporada pasada 2-1. el Hoffenheim había quedado a punto de descender y después tiene un técnico muy joven. Si no pasa a los 29, 30 años y bueno, está ya en posibilidades de subir a trofeos internacionales, competir. Sí, lo que pasó con esta No me diga que derrota no, es lo leí la semana pasada. No, es que perdió el tercer puesto a manos del Borussia Dortmund. Hoffenheim tenía 58 puntos y el Borussia Dortmund tenía 57. Pero Europa League va. A partir de este triunfo del Borussia, el Borussia lo pasó al Hoffenheim, pero tiene asegurado un lugar ¿Viste? No leí mal. en Europa. Ya te digo si se garantizó el lugar a la Champions. Me parece que sí, porque ahora Alemania tiene 4 cupos. Así que como ya está cuarto y el quinto no lo puede alcanzar, va a jugar la Champions, pero al ser cuarto creo que va a ir a una ronda de las preliminares. Igual todavía está a tiempo de alcanzar al Borussia Dortmund porque quedan 2 partidos más y está 2 puntos debajo, así que todavía puede alcanzar el tercer puesto en una Bundesliga que muy extrañamente ya ganó el Bayern Múnich. Estamos tan sorpresa como todos ustedes. Bueno, ¿qué más hay? Siendo las 13:40, haciendo el resumen de Twitter en Bonito. Bueno, tenemos la última tendencia y es hablando de... Maggie Bravi. ¿A dónde fuiste vos ayer? ¿A quién ¿A dónde viste? fui yo? ¿A quién vi? Algo semanal. Clásico, ya rutinario para tu vida. Ayer. Hago muchas cosas los viernes. Ese es un tema que lo tengo que corregir porque fíjate mi cara hoy. ¿Y dónde lo tenés que hablar eso? Terapia, ¿Viste? señores. Sigmund Freud es la última tendencia. Estoy Está viendo re si loco se Sigmund cumple... Freud. Cada vez que lo leo está re loco. Está más loco que ese Batman que entrevistó Crónica. Estoy viendo Aquella si vez. se cumple algún aniversario de algo. De las veces que tomaba heroína, Sí, digamos. del nacimiento. Del ahí está. nacimiento. Porque suele coincidir con el aniversario de nacimiento o de fallecimiento de algún Sí, personaje cuando surge así. Y efectivamente cumpliría años hoy el padre del psicoanálisis, podríamos decir. Sí.
una tendencia rara en Twitter, ¿no? Que estemos hablando de esto, pero extraña, tiene que ver con... y una corriente psicológica que domina la psicología en Argentina, Sí. pero que ha sido bastante abandonada en el resto del mundo. O sea, me querés decir que no hay avances conmigo porque la teoría es un poco vetusta, ¿me querés decir? No, lo que digo es que en la mayoría del mundo occidental la psicología ha evolucionado o ha virado a otras corrientes, mientras que en Argentina no, sigue muy enquistado el psicoanálisis. Bueno, tenemos al aire a mi psicóloga, ahora te la vas a fumar vos todo el tiempo, así que yo bastante hago los viernes. Señores, 13:42, 19:02 la temperatura. Rápido, vías de comunicación. Y ya nos vamos al segundo bloque. Bueno, en Twitter, @BonitoCuelgaK y @CindyAlRadio. En Facebook nos buscan como Bonito Cuelga y nos encuentran como persona y como página. Nos escuchan por www.cindyalradio.com.ar y en TuneIn en los dispositivos móviles. En YouTube tenemos el canal que se llama Bonito Cuelga y tiene las entrevistas. Y en Radio Cut tienen todos los programas completos subidos a partir de que terminan. 13:43, 19:02 la temperatura. Ponemos fin a este primer bloque. Un poco de música y ya venimos. cabalgar y hierve la sangre dejándose llevar, cortando el viento voy, cortando el viento irás hacia el sabio río que agua clara nos dará, y al galopar salvajes mi mente viaja junto a vos, y al galopar salvajes vos y yo llegamos hasta el sol, hasta el sol, vos y yo, hasta el sol. Otro corazón se ha puesto a cabalgar, sudor y sangre dejándose llevar, cortando el tiempo voy, cortando el tiempo irás. Libre es el camino, tu estrella nos guiará, y al galopar salvajes mi mente viaja junto a vos, y al galopar salvajes vos y yo llegamos hasta el sol, vos y yo hasta el sol. Ponte a cabalgar, llama la sangre, dejémonos llevar, cortando el tiempo voy, cortando el tiempo irás, nuestro es el destino, las estrellas nos guiarán, y al galopar salvajes mi mente viaja junto a vos, y al galopar salvajes vos y yo llegamos hasta el sol, vos y yo, hasta el sol.
Protagonistas que hablan, protagonistas que cambian la realidad, protagonistas del resumen de Bonito Cuelgue, quinta temporada. Aquel que recibió un plan trabajar, o ellas hacen, o cualquier otro plan, lo pensó en términos de, bueno, por un tiempo hasta que yo consiga un trabajo. Pero pasaron muchos años y todos ellos siguen en la misma situación y sus hijos ven que sus padres y sus abuelos nunca han podido trabajar. Entonces, ¿qué decimos? Que todos aquellos que tengan uno de esos planes puedan entrar a trabajar sin perder el plan. ¿Y cuál es la ventaja? Que las empresas pueden incluir ese plan que paga el gobierno dentro de su salario y facilita que los puedan tomar. No va más el país de la ventajita, no va más el país de la patota, no va más el país con comportamientos mafiosos. Abrimos este segundo bloque con la palabra del presidente Macri, lo que fue el 1 de mayo, el Día del Trabajador, con una multipolaridad. Mirá qué linda palabra que utilicé, no sé qué quiere decir, pero va a estar buenísimo tirarlo. Con respecto a marchas de la CGT, que no estuvo Acuña, que se fue con Sergio Massa a Tigre, la CTA, la izquierda, Momo Venegas y Mauricio Macri, bueno, dilapidado todo por ahí, así, en lo que tiene que ver este festejo por un homenaje, ¿no?, a los mártires de Chicago, a lo que tiene que ver la lucha de los trabajadores y por condiciones muchísimo mejores. Es algo que, bueno, obviamente la historia va construyendo y que no se produce de un momento al otro, pese a ciertos retrasos que lamentablemente en las condiciones laborales se están viviendo en la Argentina en los últimos años. ¿Qué vamos a hablar, Nordi? Macri, el Momo cosas. Venegas. ¿Te acordás cómo sacamos al aire al Momo Venegas? ¿Te acordás? El Momo Venegas. Hagamos un poco de recuerdo. Acá salieron cada uno. Hay que decirlo también. Tenemos O sea, un montón. bancamos que hay una Tenemos un pluralidad de voces. Correcto. Hoy escuché también a Ran Lombardi que dicen que ahora los medios públicos tienen un éxito de rating y de audiencia inusitados. Dije, este hombre me parece que fue a la paella de Anti Gourmet ayer en Sindial. Para mí está fumando droga antes de las entrevistas. Yo no sé. Si Y hay no, una no cuestión, sé. otra cosa. No tiene nada que ver con el Momo Venegas. Estoy haciendo una... Nosotros somos licenciados, o sea, somos gente seria. Bueno, a vos no, porque a vos te queda una falta de la tesis, así que te voy a sacar de este lado. Pero bueno, la gente culta como yo en este caso. Estoy haciendo un análisis de contenido del Facebook de Radio Nacional. Publican: feliz día, buen sábado, traidores, hijos de puta. O sea, le contestan 70 comentarios en contra. El otro día, nota de María Laura Santillán. Hay gente que, bueno, va a bailar, va a tomar algo. Bueno, yo hago esto, digamos, la verdad. Sí. También es mi vida psíquica, por eso Sí, hago tanto sí. terapia. Bueno, no importa. Sabemos. Entrevista a María Laura Santillán. ¿Cómo se llama este analista? Rosendo Fraga. Buena onda, ¿sí? Los comentarios. Hijos de puta, ladrones, traidores, bueno, en fin. Había más centro que en un partido de la Liga Inglaterra, ¿no? Y había mucho centro al 9, había mucho, una época, el Boca de Bianchi, digamos, Riquelme para Guillermo, centro y Palermo, bueno, en fin. Momo Venegas y Mauricio Macri, el país de la ventajita, de las mafias. Momo Sí. Venegas, país de la mafia. Bueno, Sí, se me trabó el papel. Día del Trabajador, Macri, Momo Venegas, derechos laborales, jornada de 8 horas. Es un, La UATRE, es todo no, son raro. muchas ¿no? cosas, sí, no, Todo está raro. por explotar la cabeza. Bueno, Bueno, en fin. básicamente una sola cosa. Si Macri espera que los derechos de los trabajadores sean como los trabajadores de UATRE, todos a los botes. Todos a los botes. Sí. Otro detalle que dejó este audio tiene que ver con esta idea de que el que tiene el plan y va a trabajar, que puede ingresar en otro trabajo, esa diferencia no la va a perder el trabajador y el Estado se va a hacer parte de eso. El riesgo también, los que hablan los especialistas, es que las empresas echen a empleados que quizás no tengan tanta antigüedad. No, igual, según escuché, es para empleos por encima de la planta hasta noviembre o diciembre del año pasado, una cosa así. Ah, está bien. Es decir, Bueno, si vos vale en aclararlo porque no diciembre quedó muy claro. Si en diciembre tenías 100 empleados, es para
contratar por encima de los 100 empleados. Si vos tenías 100, echás a 10 y contratás a 10 con esta modalidad, no cuenta. Tienen que ser por encima de los 100. Bueno, esperemos. Es una medida que ojalá pueda tener algún resultado. Ya a esta altura, con que sea un resultado exiguo, pero que sume, ya está. Sí, igual que el mantenimiento de precios cuidados, que ahora lo relanzaron. Ojalá lo que también. Sucede es que nuevamente lo que vemos es que se sigue subsidiando a las empresas y a los poderosos y dejando de lado a los trabajadores. Está bien, es una oportunidad para ciertas personas que están fuera del mercado laboral en este momento para ingresar y tener un ingreso, valga la redundancia, mayor al que vienen percibiendo. Pero de todas maneras, no deja de ser un subsidio que el Estado le está dando a la empresa, porque en resumidas cuentas es un trabajador al que la empresa le paga una parte del sueldo y el Estado la otra parte. Bien, siendo las 13:53, vamos a escuchar el segundo audio de la semana. Tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner, que volvió a hablar hace tiempo, más allá de los episodios de Santa Cruz. Estuvo en una conferencia de prensa y dijo lo siguiente. Salgo mañana, pero he decidido que el capítulo inglés no lo voy a hacer porque son 2 semanas que tengo que estar afuera y entonces voy a ir una semana para únicamente estar en Grecia, que tenemos compromisos institucionales, y también en Bruselas, que tenemos compromisos con parlamentarios y con dirigentes políticos importantes europeos. Una semana es una semana y quiero estar aquí ayudando con ideas, con organización, porque en serio que entiendo que esta decisión debe ser revertida. Porque yo quiero vivir y quiero seguir viviendo en una Argentina donde los genocidas no caminen por la calle. Esto es clave, esto es clave. Pero sí ayudémoslos a que comprendan que es necesario que nos den una mano para que por favor podamos reconstruir una Argentina que no nos tiene por favor, no lo estoy haciendo desde mi persona, me excluyo, y nadie grite ni nada, me excluyo, porque es necesario además ayudar a pensar a la gente sin que la confundan con falsos dilemas o estúpidas contradicciones o un nombre o un apellido. Mi gran fracaso es no haberles podido hacer ver que eso era producto de un modelo económico, político y social. Bueno, se generó bastante repercusión a la idea de excluirse. Varios medios lo tomaron como que se alejaba del tema de las elecciones como candidata. A mí no me da a entender eso. Después salieron otros referentes kirchneristas a decir, bueno, no tiene nada que ver, que lo que planteó refería a otro tema y no al tema electoral, sino tratar de unir sobre ciertas cuestiones consideradas ya permanentes en la Argentina y no aceptar este tipo de retrocesos como se dio con el tema de 2x1 de la decisión de la Corte Suprema. Va a viajar a Grecia, va a viajar a Bélgica, no va a ir a Inglaterra, cosa que tenía prevista. Sobre su candidatura poco se está hablando, más allá de este tema puntual. Sigue siendo una especulación. Sí, totalmente. Respecto a lo que decías, me parece que sí, que no es claro el mensaje en ese sentido y que queda a la libre interpretación. Bueno, tanto Cristina como Néstor, siempre me acuerdo cuando fue la decisión de 2007, era él o ella, siempre el tema de... Hasta último momento dejan un misterio en lo que tiene que ver sobre su presentación, al menos en los comicios, si va a ser en Buenos Aires, dónde va a ser. Sí, hay mucha incertidumbre todavía, hay pocas certezas respecto a las elecciones en los partidos que a priori tienen más posibilidades, o por lo menos los que más votos obtuvieron en las últimas elecciones, porque el PRO y Cambiemos todavía no se sabe bien qué candidatos va a presentar en la provincia de Buenos Aires. La única certeza es que Carrió va a ir en la ciudad. Lo de Lustó ya lo hablamos, está ahí en veremos. Por el lado del Frente para la Victoria y del peronismo en general tampoco se sabe si van a ir todos a una interna, si van a ir en listas separadas, si Cristina va a ser candidata y dónde, o si no va a ser candidata en ningún lado.
quiénes van a ser, en todo caso, los candidatos en las distintas jurisdicciones. Del lado del Frente Renovador, algo similar. Tampoco se sabe si Sergio Massa se va a presentar y en todo caso dónde. Hay muy pocas certezas realmente a esta altura respecto a los candidatos. Se saben los jugadores, pero todavía concretamente los candidatos para los distintos distritos están lejos de ser confirmados. Sí, hay todavía mucha tela para cortar en la provincia. Bueno, el tema de Esteban Bullrich, obviamente con ya la imagen obviamente de Vidal va a ser permanente en lo que tiene que ver la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad también, en las provincias también hay muchas incertidumbres también. Creo que en el caso del Frente para la Victoria, el movimiento que haga Cristina, que lo cual sí, va a condicionar al resto de la elección. Y por eso mismo lo va a dilatar. Me parece también. que no solo respecto a qué haga el resto del peronismo, sino también a algunas candidaturas de otros partidos. Me parece que no es lo mismo, por ejemplo, para el Frente Renovador, si Cristina se presenta en la provincia de Buenos Aires o no. Para nada. Para mí eso puede llegar a condicionar sus distintos candidatos. Volviendo al audio de Cristina, algo que también es llamativo por lo novedoso tal vez, o lo no habitual, es la autocrítica que hace. Mucho se le ha criticado precisamente la falta de autocrítica, y en este caso básicamente dijo, una de las cosas que más me reprocho es no haberles podido explicar y demás. Así que bueno, una autocrítica pública que no es tan frecuente. Para nada. En Cristina hay otras cuestiones también para criticar y hacer una autocrítica, pero que en el kirchnerismo cuesta mucho. A veces levantar la voz y decir, bueno, me parece que acá y en esto y en aquello se manejaron mal las cuestiones. Bueno, como desprendimiento principalmente del peronismo, es muy dogmático también el Frente para la Victoria, y es muy difícil alzarse con una crítica interna sin ser visto con malos ojos. Bien, vías de comunicación para aquellos que deseen, quieran, interpelen o diferentes cuestiones con nuestro programa. Bueno, pueden escribirnos al Twitter @bonitocuelgueok o @cindyalradio, que es el de la radio. En Facebook nos buscan como Bonito Cuelgue en el buscador y estamos como persona y como página. En YouTube tenemos nuestro canal que se llama Bonito Cuelgue y tiene todas las entrevistas. En Radio CUT pueden consultar todos los programas enteros a partir de que terminan, y en vivo nos escuchan por www.cindyalradio.com.ar o en TuneIn en los dispositivos móviles. 2 de la tarde se viene próximamente en Bonito Cuelgue hasta las 3, momento de entrevistas. Francia, 2x1, varias cuestiones tanto de la Argentina como también en lo que ocurre detrás de la General Paz, detrás del océano, también vamos a hablar en Bonito. Hasta las 3, como siempre en Cindial. Paradise down at the mall. Home, boy, home, boy. Everybody needs a home. Home, boy, home, boy. Everybody needs a home. Home, home. Everybody really needs a home. Home, home. Everybody needs a home.
La persona a la que está llamando no puede atenderle. La persona a la que está llamando no puede atender. La persona a la que está llamando no puede atenderle, pero puede dejarle un mensaje después de la señal. Gracias. Con o sin grieta, en Bonito Cuelgue hablan todos. Entrevista. Hoy, el pueblo de Francia se expresó. Nuestro país atraviesa un momento inédito de su historia, marcado por el terrorismo, los sufrimientos sociales y el desafío ecológico. Acudió a las urnas masivamente. Decidió ponerme en la cabeza de este escrutinio. La lucha para ser merecedores de gobernar nuestro país comienza esta noche. Y la ganaremos. ¡Viva la República! ¡Viva Francia! La primera etapa que debe conducir a los franceses al Elíseo ha sido cruzada. Este resultado es histórico. Pone sobre mí la responsabilidad inmensa de defender nuestro país, su unidad, su cultura, su prosperidad y su independencia. Es un acto de orgullo francés, el orgullo de un pueblo que alza su cabeza, es seguro de sus valores y confía en el futuro. Bien, uno de los hashtags de este bonito cuelgue tiene que ver con las elecciones en Francia. Mañana está la definición. Emmanuel Macron, también Marine Le Pen, son los dos candidatos a quedarse con la presidencia de Francia. Tenemos el gusto de poder dialogar con el colega Ignacio Truco, que está en Francia en estos momentos y nos va a dar una visión mucho más cercana de lo que va a ocurrir en las elecciones de mañana, muy importante para Francia y también para el mundo. Ignacio, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Bien, todo bien. Bien, nos pudimos comunicar de Francia muy bien, estamos vía Skype. Un placer realmente poder dialogar con vos, Ignacio. ¿En este momento estás en París vos? No, estoy en Toulouse, en el Toulouse. sur. Perfecto, en el sur. Bueno, más que nada, ¿cómo se está viviendo en Francia estas horas previas a la elección trascendental de mañana entre Macron y Le Pen? Muy tranquilo. Yo no noto una sociedad ansiosa o en tensión ni nada por el estilo. Creo que Francia ya prácticamente procesó esta elección. Ya se habló mucho en la semana, lo que tuvo que ver el debate y de una victoria, al menos simbólica, en lo que fue el mano a mano entre Macron y Le Pen, acerca de que, bueno, sí, Macron va a ser el próximo presidente. Esto parece ya inevitable, ¿no? Sí, parece un hecho y además sorprendió a mucha gente el debate, muchas más personas, al menos en el círculo que yo manejo, que son universitarios, digamos, yo vengo a trabajar en la universidad de aquí, y mucho sorprendido también por el debate, generó cierto impacto, y lo vi también en los medios de comunicación, digamos, que obviamente tienen una relación bastante tensa con Marine Le Pen, que para ellos resulta una amenaza, así lo fue desde el comienzo de la campaña, y remarcaron ciertos rasgos, digamos, violentos de Marine Le Pen. Esa fue la nota que los medios de comunicación masivos tomaron y amplificaron. Ignacio, hay una nota muy interesante que escribiste en La Vanguardia después de las elecciones que se llama ¿Qué pasó ayer? Y que obviamente recomendamos. Y vos marcabas el caso de la socialdemocracia, este declive, que es muy cierto en los hechos puntuales, pero ¿ves algún atisbo de recuperación a futuro o todavía está el cadáver todavía muy, muy tibio para dar un análisis de esa índole? No. De hecho, esta semana hubo reuniones en París.
Benoît Hamon convocó a su equipo de campaña, básicamente a los socialistas que quedaron dentro del Partido Socialista, es decir, que no fueron con Macron, que es gente muy importante, digamos. Hay algunos, por ejemplo, economistas, está Thomas Piketty, que es una referencia a nivel internacional, entre otros, ministros de Hollande que tuvieron un papel muy importante y que no quedaron en el ala, digamos, más liberal del Partido Socialista, que finalmente rompió con el PS y apoyó a Macron en estas elecciones. Este grupo empezó a reunirse de cara al futuro, a una reestructuración, reorganización del PS, que por cierto construyó un programa político que me pareció bastante bueno frente a la elección que se venía que está ocurriendo ahora. Sin embargo, obviamente no tenía chances por otras razones, no solamente por el programa, sino por la credibilidad perdida después de tantos años de cogobernar junto con los republicanos el ingreso de Francia a la globalización o la globalización neoliberal, como lo quieran llamar. Ignacio, buenas tardes para nosotros. Iván Alexis Nordi te saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes. Quería consultarte acerca del fallecimiento, una muerte súbita en las últimas horas de una diputada que apoyaba a Macron. ¿Crees que esto puede tener alguna consecuencia en la elección? Tengo entendido que fue medio un shock para la vida política francesa. Sí, la verdad que no lo sé. Habría que ver si puede realmente influir en algo. No creo que forme parte de alguna manera del debate político, pero puede ser. No, la verdad que no lo sé. No me parece. Y que puede llegar a influenciar. Está bien. Y de cara a las elecciones, ¿crees que ya es cosa juzgada y que la mayoría de la sociedad francesa ya lo tiene así asumido? No, digamos, obviamente sobre esto no hay seguro, digamos. Siempre hay chances de que ocurra. De hecho, Le Pen va a ser una muy buena elección. Digamos que en Francia, eso es importante notar esto, en Francia las encuestadoras no hacen un mal papel. Cosa que en Argentina no pasa, digamos. En Argentina hay que tener más cuidado. Si se saben leer las encuestas, uno puede tener si uno tiene cuidado, puede tener buena información, pero en Estados Unidos metieron la pata. En muchos lugares metieron la pata, pero en Francia no. En Francia yo más o menos les creo, y sobre todo si uno revisa varias encuestadoras. Y además tienen una política de publicar muchísimo, sus metodologías, la manera en que ellos hacen los ajustes, digamos, por errores estadísticos, los problemas típicos de las encuestas políticas, etcétera, etcétera. La verdad que no es malo, y yo relativamente les creo. Y creo que en este caso los valores que se estiman están entre 60 y 40. Si bien hubo unos pequeños errores respecto de las encuestas que venían desarrollándose antes y los resultados finales de la primera vuelta fueron relativamente poco, y ahora creo que de vuelta van a estar cerca, es decir, uno cerca del 60 y otro cerca del 40, más o menos, algunos puntos. Estamos dialogando en Bonito Cuelgue con Ignacio Truco, un colega que está en estos momentos en Toulouse, en Francia. Mañana se desarrolla en la segunda vuelta en lo que tiene que ver las elecciones presidenciales de Francia. Ignacio, te quería preguntar acerca de Macron. Se ha escrito mucho, se ha hablado mucho. A mí lo que me cuesta, y demasiado, y te pido un favor y una ayuda en esto, es cómo se le ubica ideológicamente a Macron. Porque por un lado lo critican de liberal, de derecha, de centro. Los de derecha lo ven como de izquierda. ¿Para dónde lado? ¿Para qué lado enfila Macron? Macron es un liberal, digamos, arquetípico, digamos. Es un prototipo de un liberal parisino, digamos. Es realmente notable porque precisamente, digamos, lo interesante de esta elección es que una persona como Macron, y en general el programa político de Macron es un programa político liberal, se haya despegado de la estructura del PS. El PS constituía, digamos, un contrapeso en lo que hace al ingreso y a la supervivencia, a la convivencia de Francia con la globalización. Y hoy en día no, ahora hay un candidato liberal, que ya no necesita para ganar del Partido Socialista. Sí, esa es una de las novedades, digamos, que tiene este ciclo de elecciones europeas. Acerca, más allá de la cuestión ideológica de lo que vos marcás como liberal,
Otro tema que poco se sabe es sobre su programa económico. ¿Para dónde va a apuntar en ese lado? Más allá de lo ideológico que venimos hablando. Yo creo que va a profundizar el programa de Hollande, digamos. Creo que va a seguir un poco el camino de Hollande. Con todos los, digamos, Hollande cada vez que da un paso lo da con culpa. Creo que en este caso va a hacer todo lo contrario. Se va a avanzar sin la necesidad de dar demasiadas explicaciones. A Hollande, digamos, le costó varias crisis políticas, distintos intentos, por ejemplo, la reforma de la ley de trabajo o cosas por el estilo, que van en un sentido de liberalizar el mercado de trabajo, tratar de reducir la cantidad de puestos de trabajo que hay en el Estado, o aflojar algunas restricciones, digamos, en el funcionamiento de las empresas en torno sobre todo al trabajo, que es uno de los temas más preocupantes acá en Europa. Creo que ahora van a ocurrir sin pruritos, ¿no? Eso creo que va a cambiar. De modo que probablemente Europa profundice algunas de las contradicciones que ya viene viviendo, que son las consecuencias sociales de la globalización, es decir, un incremento de la desigualdad en sociedades que son de las más igualitarias del mundo, un incremento de esa población blanca y cristiana, que para mí es importante tener en cuenta eso, que no entra exitosamente en el esquema socioeconómico de Francia, y bueno, eso va a generar tensiones a futuro. Por eso creo que para el Partido Socialista es una buena oportunidad correrse del cogobierno de la Francia en la globalización y construir una alternativa a eso no neofascista, como en el caso de Le Pen. Ignacio, respecto a otro de los temas que en Francia últimamente ha venido tomando bastante impulso, ¿qué pensás que va a hacer Macron o a tomar como medidas en cuanto al terrorismo y a la seguridad nacional y también a su vínculo, en este caso, con las demás potencias europeas y con Estados Unidos? No, creo que va a seguir más o menos la misma línea que veníamos viendo hasta ahora. Hay que pensar que Francia está en estado de emergencia. Uh-huh. Hace más de un año que está en estado de emergencia. Desde Charlie Hebdo hasta esta parte. Y ninguno de los dos, ni Macron ni Le Pen, amagaron siquiera con proponer retirar el estado de emergencia. Un estado de emergencia no dura un año, digamos. Es famosa, no sé si se acuerdan cuando dijo Hollande, Francia está en guerra, digamos. Sí. Esa idea va a continuar plenamente. Creo que hasta probablemente hasta se profundice si las tensiones, digamos, con el terrorismo internacional siguen escalando, ¿no? Ignacio, me parece que no va a cambiar eso. Ignacio, Marine Le Pen trabajó mucho en la campaña en lo que tiene que ver el fundamentalismo islámico. Más allá de esto, lo que veníamos hablando, hablabas de una muy buena elección de Le Pen que puede rozar los 40%. ¿Sentís que es difícil hacer futurología, es verdad, pero que ese es el tope que tiene ella, digamos, del 20 y pico que llegó, del casi 20 que llegó en las elecciones, que de ahí no pasa más esta idea de extrema derecha? ¿Vos decís de acá en adelante? De acá en adelante. ¿Ves una posibilidad de crecimiento o crees que ese es el tope que tiene? No, por supuesto que puede seguir creciendo. Puede seguir creciendo. Esto, sí, evidentemente. Depende del grado. Yo creo que depende de dos cosas, básicamente. De cuán profunda pueda llegar a seguir siendo la escalada de la crisis socioeconómica y de si hay o no una alternativa creíble. Básicamente. Claro. Si la crisis se profundiza y no hay una alternativa creíble, y finalmente se va a elegir a Le Pen en algún momento. En algún momento. Sí, yo creo que va a ocurrir, puede ocurrir. O sea, tranquilamente, pero depende un poco de cuán profunda sea esa crisis. Creo que en el caso de Francia, el riesgo que se corrió de que haya una crisis política del acuerdo, digamos, del pacto en europeo, de insertar a Europa en la globalización y comprometer de alguna manera al mundo europeo con Occidente, con el Occidente nuevo liberal o neoliberal, estuvo muy cerca en esta elección. Estuvo muy cerca y realmente se puede ver como posible que eso ocurra, que se rompa ese pacto. Ignacio, para eso supone la crisis económica va a ser decisiva y si no hay una alternativa.
Ignacio, te hago la última pregunta y agradeciéndote el contacto. Estamos desde Toulouse hablando de las elecciones de mañana en Francia. Vos planteabas en esta nota en La Vanguardia de qué pasó ayer acerca de las elecciones en Francia, que tanto lo que ocurrió en Francia, pero también con el caso de Wilders en Holanda, digamos, deja una especie de enseñanzas, como un tópico de enseñanzas que deberían ser importantes para pensar la realidad política argentina. Te consulto acerca de profundizar un poco. ¿En qué sentís que haya que analizar desde este lado lo que está pasando en las elecciones, en este ciclo de elecciones europeas? Yo creo que nos ayuda a entender un poco mejor a nosotros mismos de ver cómo efectivamente puede existir un país sin socialdemocracia. Es decir, no siempre hay un partido socialdemócrata. Por ejemplo, Estados Unidos no lo tiene. No. De hecho, únicamente existe en Europa. Lo que yo intenté mostrar en la nota era que precisamente Francia llegó a un punto novedoso en su historia en donde la estructuración de la discusión política se dio en torno a dos ejes o dos polos, uno liberal y otro nacionalista, y la socialdemocracia derrumbándose en el medio. Eso es una novedad desde la posguerra. Es algo muy parecido a lo que vivimos nosotros en Argentina. Una oscilación permanente entre dos polos que no precisamente son socialdemócratas, sino que por el contrario uno de carácter nacionalista y otro tipo liberal. Uno anclado en la provincia de Buenos Aires y el otro anclado en la capital federal. Sí. Y esa es, por lo menos, mi lectura general de la política argentina. Sí, es muy cierto y a veces lamentablemente no lo que falta en los medios, el análisis internacional, a veces como que se lo minimiza y la importancia para tratar de comprender lo propio, lo que ocurre en otros países. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, sí. Ignacio... Una cosita te puedo decir, a mí me parece muy importante, otra de las enseñanzas importantes de esta elección es que ojo con echarle las culpas a la socialdemocracia, ojo con esa moda hoy que hay en día de decir, bueno, la socialdemocracia es traidora, es liberal, etcétera. Es falso, es históricamente falso. Digamos, es muy importante reconocer el papel que han tenido las socialdemocracias, no solamente en la posguerra, sino también en la articulación de Europa en su ingreso a la globalización. Y ahora sí se va a ver qué significa una sociedad sin un partido socialdemócrata organizado, fuerte y electoralmente gravitante. Ignacio, un abrazo grande, lo mejor ahí desde Toulouse y bueno, un placer. Tratando de clarificar y lo que ocurrió y lo que va a ocurrir mañana en Francia. Un gran abrazo. No, gracias a usted, abrazo grande. Bien, estuvimos dialogando en Bonito Cuelgue con Ignacio Truco, periodista de La Vanguardia. Hay una nota muy interesante acerca de desglosar lo que tiene que ver las elecciones en Francia y mirándolo también de lo que pasa acá. Nunca nos olvidemos de lo que a veces ocurre en otros países, le podemos dar una interpretación propia en la Argentina. Como siempre lo escuchaste en Bonito Cuelgue. Stop addicted to the shindig. Chop chop, it says I'm gonna win big. Choose not to life of imitation. Just get closer to the reservation. Deep funk the pistol that you play for. This pump the feeling that you stay for. In time I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bad I wonder. White heat is screaming in the jungle. Complete the motion if you stumble. Go ask the dust for any answers. Come back strong with 50 belly dancers. The world I love, the tears I've dropped to be part of the wave. Can't stop. Ever wonder if it's all for you? The world I love, the trains I hop to be part of the wave. Can't stop. Come and tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Use two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look your way to go to meditation.
smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything but steering. Can't stop the spirits when they need you. Mob tops are happy when they feed you. Butterflies in the treetop, birds that blow the meaning in the bebop. World, I love the tears I've dropped to be part of the wave. Can't stop, ever wonder if it's all for you. The world, I love the trains I hop to be part of the wave. Can't stop, come and tell me when it's time to. Wait a minute, I'm passing out. Win or lose, just like you. Far more shocking than anything I ever knew. How about you? 10 more reasons why I need somebody new, just like you. Far more shocking than anything I ever knew. Right on cue. Can't stop, addicted to the shindig. Chop top, he says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant person to the reservation. Default the pistol that you pay for. Just pump the feeling that you stay for. In time I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart the golden generate hub. Sweet talk but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even 3 of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Desde la azotea del Tano Cabrón. Lloré 715. Transmite Sindial Radio. Sindial. Una versión libre de los locos de la azotea. Con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, todos bajo la dirección de Félix Mondragón. Si sveglia tutti i giorni, di buon'ora al mattino, vede la campagna, il suo nome è Angiolino, cultore delle vigne. I kissed a girl and I liked it, the taste of her cherry chapstick. Todos los domingos se dispara la mejor arma. De 22 a 24 defendemos el heavy disparo a disparo. Vos también podés tener la mejor arma. Improfesionales. Un programa donde el teatro se mete en la radio. Todos los lunes de 22 a 24 por Sindial Radio. Salir del aburrimiento, salir de la mediocridad, salir a la superficie, salir a explorar, salir jugando. Sale simple, sale directo, sale solo. Todos los miércoles a las 22 horas por Sindial Radio. Sindial Radio. Sale solo. Desde algún punto fijo del ciberespacio transmite www.sindialradio.com.ar. Lo intenté una y otra vez. Es una tarea imposible. La verdad es que estoy atrapado aquí. Jamás veré el lado morado de mi planeta. Sindial de radio. Muy dramático.
yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dure la eternidad. Debes ser perfecto para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debes ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé. El tiempo que pasó resultó aún mejor. Nos conocíamos de antes y sabíamos lo que queríamos los dos. Entonces el amor nos tiene de rey. Seré tu eterna enamorada y te aseguro que todas las noches te amaré. Éramos tan buenos amigos hasta hoy que yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dure la eternidad. Debes ser perfecto para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debes ser perfectamente, exactamente lo que Hasta el día de hoy fue indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos crímenes. Hoy, el fallo de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas. Como los mismos jueces Lorenzetti y Maqueda argumentaron en su voto en disidencia, la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Los genocidas son genocidas y tienen que ser juzgados y condenados con todo el peso de la ley. Y la primera reacción es en línea a lo que vengo sosteniendo desde que asumí la función, que es el ser respetuoso de la ley y de un fallo del máximo órgano del Poder Judicial de la Nación, y entendiendo que bajo la ley somos todos iguales y nadie está por sobre la ley. Y el segundo análisis es que no es el tema del 2x1. Lo que se puso sobre la mesa es la demora de la justicia. Si hubiésemos tenido una justicia que hubiese actuado en los juicios de lesa humanidad en tiempo y forma, no estaríamos hablando del 2x1 porque tendríamos a los procesados condenados y con condenas firmes. Abrimos un nuevo bloque de Bonito Cuelgue. Luciana Bertoia escribió Los cruzarás en la calle, nota que recomendamos, elemental, esencial para tratar de entender, cuesta entender, pero la nota ayuda y mucho, la resolución de la Corte Suprema con respecto al 2x1 para los genocidas. Luciana además es periodista, licenciada en Ciencias Políticas, magíster en Derechos Humanos, es una especialista en lo que tiene que ver esta temática. Luciana, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue, ¿cómo estás? Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá estamos, después del fallo. Te iba a preguntar, en lo que tiene que ver en primer lugar, tus sensaciones. Hace muchísimo tiempo que trabajás la temática. ¿Qué sensaciones te genera este fallo? Y ante todo, porque se ha hablado mucho, Luciana, en todos los lugares, pero la verdad que con poca información, ¿qué argumentos utilizó la Corte Suprema para tomar esta decisión? Bueno, a ver, la primera sensación era que fue un poco inesperado, pese a que sí, la Corte Suprema había hecho saber en 2014 que estaban evaluando sacar un fallo de fondo sobre el tema domiciliaria, digamos, que un poco era un tema en agenda de la Corte en 2014, esto salió
salió en varios diarios, la Corte frenó, ese caso se resolvió de otra forma, que era el que estaban evaluando utilizar. Y bueno, hace 2 semanas la Corte emitió el fallo al Speiti, que le otorgaba domiciliaria a un represor de 85 años con principio de senilidad y demás. Y bueno, este fallo Muiña fue un poco inesperado. Sobre todo, me parece que golpeó mucho en los organismos de derechos humanos y bueno, allí la reacción, la convocatoria a la marcha para, bueno, hay 2 marchas, ¿no? La del miércoles 10 y la del jueves 11. Eso por un lado. Y después los argumentos que utiliza la Corte, me parece que son bastante claros en su argumentación. Después podemos estar en desacuerdo, ¿no? La Corte lo que dice es que a Muiña, que fue condenado en 2011, Muiña era uno de los integrantes de lo que los trabajadores del Hospital Posadas, ahí en Aedo, en zona oeste, llamaban el grupo SWAT. Era una guardia que se había conformado con gente que habían mandado desde el Ministerio de Bienestar Social a partir de junio del 76, y que para noviembre de ese mismo año montaron un centro clandestino en un chalet que había servido de casa del director interino del hospital, que había sido detenido en una primera etapa represiva que se dio en el hospital el 28 de marzo del 76, comandada por Viñone. Por eso hay también una confusión en la descripción de los hechos bastante frecuente. Muiña fue condenado en el año 2011 a 13 años y los delitos que se le imputaron fueron privación ilegal de la libertad, agravada y tormentos. La Corte lo que dice es que estos delitos son permanentes en tanto no aparezcan los cuerpos. Exacto. Y dice, bueno, este delito se siguió cometiendo desde el 76, cuando fueron las desapariciones, hasta ahora. Y por ende se cometió mientras estaba en vigencia la ley del 2x1, que fue sancionada en el 94 y que estuvo hasta el 2001. Ahí hace una pirueta, la Corte dice, bueno, entonces esta es la ley intermedia más benigna y es la que se le debe aplicar. Eso es más o menos. Luciana, vos marcabas en la nota y te quería consultar porque fue un antecedente muy cercano, el de al Speiti, con la prisión domiciliaria, digamos, de la Corte Suprema, que esto fue hace un par de semanas, como un antecedente muy fuerte. ¿Esto no fue una especie de preludio, lo que pasó con al Speiti, para la decisión final? Como que los organismos de derechos humanos quizá, no es que no lo vieron, pero lo minimizaron quizás. Quizá haya una minimización de ese tema, que es muy importante, tal cual lo narrás en la nota, como que no apareció, obviamente, en la cuestión mediática de la agenda pública, salió poco y nada, pero es como un antecedente muy fuerte para tratar también de entender la decisión que se tomó ahora. Bueno, me parece que es claro que está en agenda de la Corte, ¿no? O sea, si sacan 2 fallos sobre más o menos el mismo tema, con 2 semanas de diferencia, quiere decir que es un tema fuerte en la agenda de esta Corte, que tiene otros temas para resolver. Y también hay quienes lo ven como 3 patas, ¿no? Con el fallo Fontevecchia sobre las decisiones de la Corte Interamericana, que básicamente lo que dice así muy en criollo es que son obligatorios los fallos, pero la Corte Interamericana no puede funcionar como una cuarta instancia revisando los fallos de la Corte Suprema Nacional. Lo cual hace como la gente de los organismos lo ponen como dentro de un bloque de fallos del mismo tenor. Hay como una ingeniería que se produce y que dice, bueno, está bien, fallan esto, pero ¿a dónde lo llevamos? ¿Lo llevamos a la Corte Interamericana y nos van a responder con el fallo Fontevecchia? Bien. Eso, bueno, me parece que claramente está en la agenda de la Corte y
y que también hay que tener en cuenta el contexto, el clima de época y también ciertos mensajes que venían dando los tribunales con cierta claridad, al menos desde marzo de 2015, cuando se empezaron a caer algunas causas de responsabilidad empresarial o responsabilidad civil, la nueva provincia. Y también con la caída de programas por parte ya de este gobierno. Bueno, Digamos, sí, eso también es ayudó. Eso es del Ejecutivo y también hay que notar también que este gobierno es el que pone en agenda el tema de la domiciliaria. No sé si recordás, el año pasado, antes de cumplirse los 40 años del golpe, La Nación le hace una entrevista a Bruj, que va a tapa, Sí. lo cual es bastante extraño. Y ¿no? también, Luciana, muy deplorables las declaraciones de Abruz que veníamos escuchando antes de tu entrevista, cuando se consumió, digamos, la decisión de la Corte. Que sea Abruz secretario de Derechos Humanos, la verdad, deja mucho que desear. Bueno, quedó confrontando él también con Estela. Me parece que es muy difícil la convivencia Abruz, secretario de Derechos Humanos, con los organismos de derechos humanos y estas posturas. Bueno, pero Abruz fue de última el que planteó el tema de la domiciliaria en esta entrevista de marzo del año pasado, y él ahí lo que dice es que para él la domiciliaria debía ser más o menos automática a partir de los 70 y que los jueces lo venían rechazando. Ahí si uno va, por ejemplo, la Procuración General de la Nación trabaja con estadísticas sobre los juicios, y si uno vuelve a los números, vamos a ver, por ejemplo, que a marzo de este año hay 1.044 detenidos. Y si no me equivoco, 518 están en arresto domiciliario. O sea, la suma de gente que tiene domiciliaria es mucho mayor que la que está en el Servicio Penitenciario Federal. O sea que la afirmación de Abruz era falsa. Después, por otro lado, el ministro de Justicia, Garabano, sí hace siempre referencia a que, bueno, esta situación lo que lleva es a reclamos ante la Comisión Interamericana. Bueno, los reclamos que están son los de los represores. Claro. O sea que yo creo que sí, el gobierno ha puesto en agenda el tema de la domiciliaria. Y creo también, Luciana, yo lo escuché a Garabano, me parece que fue, más allá de lo que vos marcás, que es muy cierto, creo que fue la voz un poco más sensata del gobierno, de los que hablaron, digamos. Me parece, al menos en un marco, teniendo en cuenta las declaraciones de Abruz, Garabano se pone en otro lugar. Sí, pero Garabano también me parece que lo que hace es jugar un poco con poner el fallo, inscribir el fallo en la agenda actual. O sea, no podemos reducir penas y nosotros lo que estamos pidiendo es endurecer. Pero, y bueno, y después están todas estas explicaciones del problema que le generó la Corte al gobierno, que está muy asociado con que nadie podría sospechar que este gobierno es un defensor de los derechos humanos, pero bueno, parece que genera una molestia bastante importante, porque van a tener una marcha a Plaza de Mayo el miércoles, otra el jueves, y una directa asociación con el rol del gobierno. Luciana, buenas tardes. Iván Alexis Nordi te saluda. ¿Qué tal? Bien, quería consultarte acerca de los argumentos en contra que dieron los dos jueces de la Corte, porque recordemos que este fallo fue dividido por 3-2, ganó apenas el fallo de habilitar el 2x1 en la Corte Suprema. Nos hablaste de los argumentos que esgrimieron los jueces que votaron a favor, respecto a, bueno, por qué consideraban aplicable la ley del 2x1 como la más benigna debido al tema de la consecución del delito desde 1976 hasta el día de hoy. Quería consultarte cuáles habían sido entonces los argumentos en contra de los dos jueces que se manifestaron en disidencia. Bueno, el argumento más fuerte que usan tanto Lorenzetti como Maqueda es que los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistías, y acá remite directamente a distinta jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por ejemplo, cuando se reabren los juicios acá, después del fallo Simón de 2005, se invoca un fallo sobre Perú de la Corte Interamericana que se llama Barrios Altos. Bueno, hay una invocación a Barrios Altos, se recuerda a Barrios Altos, y por ejemplo se invoca el fallo Hellman de la Corte Interamericana de 2011,
que de hecho es uno de los temas que ahora cuando la Comisión Interamericana sesiona en Buenos Aires del 22 al 27 de mayo, van a revisar su cumplimiento con respecto al Estado de Uruguay. En este fallo, por ejemplo, la Corte Interamericana lo que decía es que la ley de caducidad de Uruguay, sancionada en el 86, tiene que ser removida porque no puede ser un obstáculo para investigar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Respecto a los argumentos que esgrimieron a favor los 3 jueces que votaron a favor, desde el punto de vista legal, ¿qué se puede decir? Mira, yo hablaba recién con Javier De Luca, que fue el fiscal de juicio del caso Posadas en 2011, y me decía que primero para él decir que fue un delito permanente es incorrecto con respecto a la caracterización de estos hechos, porque a Muñiz se le imputaron 5 casos, 2 eran correspondían a Jacobo Chester y a Reutemann, un médico secuestrado del hospital. De Jacobo Chester está el certificado de función, o sea, está probado que fue asesinado. Y de Reutemann también está probado que fue asesinado, o sea, es un asesinato. Y por otro lado, hay otros 3 casos de sobrevivientes, o sea que la gente ya no está secuestrada, con lo cual ahí se pone un poco en duda la cuestión del delito permanente. ¿Qué se puede decir? Me parece que el argumento más fuerte y más claro es el que invocan Lorenzetti y Maqueda. O sea, los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistía ni reducción de penas. Hay una obligación del Estado Nacional de investigar, sancionar, castigar. Se estaría incumpliendo de esta forma. ¿Crees que esto ya es algo contrafáctico y difícil de precisar, ¿no? Pero ¿crees que en algún momento cuando se redactó y se votó la ley del 2x1 debió haberse incluido expresamente que para los delitos de lesa humanidad no debía tenerse en cuenta? Sí, la verdad es que era imposible en ese momento porque Claro. estaba zanjado, o sea, no se juzgaba. Lo único, desde el 86 es el punto final, 87 obediencia de vida. La obediencia de vida deja por fuera todos los delitos y, dice que no se puede seguir investigando, cuadros bajos y medios, y deja 3 delitos afuera, que son robo de niños, robo de bienes y violencia sexual. Por lo que vuelven Videla y Macera a la cárcel en el 98-99 es por robo de niños. Pero no es el caso Muñiz no está alcanzado tampoco dentro de estos 3 delitos que se seguían investigando. En el momento en que la ley se sanciona, no había proceso contra esta persona. Y digo, en el contexto me parece que no era un problema para el legislador los delitos de lesa humanidad porque no los investigaban. Ese era otro argumento también en contra del fallo, ¿no? Que durante la vigencia de la ley del 2x1, que fue del 94 al 2001, no se estaba cometiendo ni el delito ni se estaba juzgando a quien después resultó condenado. Sí. No, aparte, Muñiz de hecho es detenido en octubre de 2007, está en preventiva, hasta, tiene el juicio en 2011, y de hecho ya estaba en la casa, porque el TOF 2 le había aplicado el 2x1, hubo una revocatoria de la Sala 4 de Casación a pedido de la fiscal Ángeles Ramos y demás, pero el TOF insistió y Casación no volvió a pronunciarse, con lo cual Muñiz ya estaba en la casa cuando la Corte saca este fallo. Sí, y ahora lo que disparó es algo que no sabemos qué magnitud puede tener. O sea, la actividad frenética de los tribunales me parece que remite un poco a la época del punto final. ¿Crees que puede llegar a tener algunas consecuencias legales un tanto inesperadas más allá? O sea, reformulo la pregunta. El primer disparador que se notó fue el de
ahora muchos represores condenados van a pedir que se les aplique el 2x1 y muchos de ellos van a poder quedar en libertad a partir de esto si se les concede con la jurisprudencia que sentó la Corte Suprema. Ahora bien, a partir de aplicar una ley que había sido derogada a un condenado cuyo proceso judicial comenzó después de esa derogación, ¿crees que abre medio una caja de Pandora judicial? Yo lo que Porque creo se es está que- aplicando una ley a un proceso que es posterior a la derogación de esa ley. Sí, yo lo que creo es que me parece que lo que vimos al menos ayer, ¿no? Hubo 3 rechazos claros del top 5-2 contra Girbone y Maníaco, el obstetra de la ESMA. Sí, un ser lamentable, despreciable, maníaco. Y en Mendoza contra Mercado. Bueno, las reacciones de los tribunales es básicamente, hasta ahora fue rechazar, con lo cual a la Corte esto le va a funcionar como un boomerang porque le van a volver todos estos recursos. Bien. O bueno, hay que ver cómo funciona casación en este caso. Estamos dialogando en Bonito Cuelgue con Luciana Bertoia, periodista. Escribió una nota muy, pero muy interesante acerca de Muiña. Los cruzarás en la calle. Es muy, pero muy interesante esta nota en Revista Anfibia. Luciana, te quería preguntar, Guadalupe Godoy es una abogada que hizo muchísimo y que hace muchísimo por el caso Jorge Julio López. Manifestó que a partir de esta determinación de la Corte Suprema había un acuerdo tripartito entre el gobierno, la Corte y los genocidas. Es una declaración muy fuerte. Me gustaría saber tu opinión al respecto de esto. Bueno, me parece que Guadalupe lo que está haciendo mención es este gobierno de última le abrió la puerta a sectores que defienden a los represores. El año pasado Garabano se reunió en abril con Cecilia Pando, en mayo se reunió con Justicia y Concordia. O sea, Justicia y Concordia es una organización creada en 2009 para defender a los represores y fomentar la prisión domiciliaria. Uno entra a la página de Justicia y Concordia y podés bajar un formulario que le ofrecen a los abogados defensores para pedir la domiciliaria. Y ahora la respuesta de Garabano fue básicamente, sí, me plantearon la domiciliaria, yo les dije que es un tema del Poder Judicial. Pero más allá de si hay un pacto o no, lo que podemos decir es que sí los convirtió en interlocutores válidos para ser recibidos, para ser escuchados. No olvidemos que Cecilia Pando es una persona de difícil diálogo, ¿no? Con las autoridades, amenazó de muerte a un secretario de Derechos Humanos, pintó los pañuelos de las madres en Plaza de Mayo, interrumpió actos. Bueno. Sí, y además, Luciana, un tema que no hemos mencionado, pero que bueno, esta noticia se llevó todo, pero también lo que vino antes de la Iglesia, ¿no? Esta idea de reconciliación por parte del arzobispado, digamos, un tema, como planteamos al principio del programa, también un clima de época, ¿no? Esta idea de, bueno, tratar de unir, de reconciliar. A mí me remite un poco a la historia de la reforma de la Corte. Cuando llega Kirchner a la presidencia, había muchas reuniones, pedidos de los obispos para sentarse con la Corte de la mayoría automática, ¿no? Por el tema de los represores. Bueno, ahora también están estas presiones. No sé si efectivamente sucede como sucedía en esa época, que van a la Corte. Pero bueno, son señales en ese sentido. Y la Corte, bueno, hay algunos cambios, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado, para los 40 años, la Conferencia Episcopal saca un documento hablando de terrorismo de Estado y demás, y hoy por hoy avanza directamente con el tema de la reconciliación. Sí, es un tema... cierto también que para agosto de 2015 empieza con estas charlas en la UCA, en las cuales sentaba a hijos de militares con, por ejemplo, Norma Morandini, que tenía a sus 2 hermanos desaparecidos, y empezaba una presión en ese sentido también, que era parecía un poco aislada porque venía del lado de Casareto, y por otro lado Bergoglio les prometía a Estela de Carlotto, a Alita Boitano, la apertura de los archivos de la Iglesia. Bueno, ahora parece más unívoca, ¿no?
Sí, es cierto. Hoy, si lo podemos analizar con cierta perspectiva, encontramos un hilo que va uniendo todo este tipo de situaciones, ¿no? Como hablamos antes, lo de Alespeiti también se unen otro tipo de cuestiones. Luciana, la última pregunta, y agradeciéndote realmente el contacto y la claridad con la que te expresás acerca de un tema muy, pero muy difícil. Tiene que ver, bueno, vos estás muy también cercana a los organismos de derechos humanos, hablamos de 2 marchas. ¿Próximos pasos a seguir de las organizaciones de derechos humanos? Bueno, lo que dicen es vamos a recurrir a organismos internacionales. Bien. Me parece que ese es un mensaje fuerte del comunicado que sacaron los organismos el mismo miércoles. Bueno, no olvidemos que la Comisión Interamericana va a estar acá en Argentina en mayo. Por caso Milagro Sala. Por el caso Milagro Sala va a sesionar también y también se va a reunir con la gente que le haya pedido audiencia. Va a visitar la ex ESMA también. Bueno, me parece que esto va a surgir. Así que me parece que esos son los próximos pasos. Con respecto a la Iglesia, me preguntaban antes, me parece que también es interesante ver desde cuándo la Iglesia empezó a expresarse públicamente en la condena de alguna manera del terrorismo de Estado. Que fue en 2012, ¿no? Después de que Videla diera esta entrevista, si no me equivoco, en Cambio 16, o con Reato mismo. Sí, en el libro de Reato. En el libro de Reato, que Videla ahí lo que dice es, bueno, teníamos la bendición de la Iglesia, bueno, ahí la Iglesia tuvo que salir a desmarcarse de esto. Pero bueno, lo que ha habido son discursos en tensión de la propia Iglesia. Luciana, un placer realmente poder entrevistarte con la claridad de siempre. Un gran abrazo y muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes por el espacio. Bien, estuvimos dialogando en Bonito Cuelgue con Luciana Bertoia. Es una periodista licenciada en Ciencias Políticas, magíster en Derechos Humanos. Creo que la colega que más sabe sobre derechos humanos. Estuvo en Bonito Cuelgue acerca del 2x1, lamentable, de la Corte Suprema. Ahora que no sé por dónde voy y nadie va a buscarme. Ahora que puedo andar así barbudo y sin peinarme. Pensar que ahora de viejo sigo acá remando en esta barca. Los años que se van así nomás al arca de la parca. Cada vez más cadáveres, como ves, a la vez más cadáveres. Más, somos muchos más. Me encuentro recorriendo la ciudad, pateando la basura. Ahora en cada esquina puedo ver lo que hace la fisura. Pensar que mi locura me enseñó a agarrar todo con pinzas. Las luces de León alumbran más de lo que te imaginas. Cada vez más cadáveres, como ves, a la vez más cadáveres. Más, somos muchos más. Después de la tormenta me tendré que levantar de nuevo. Ahora que aprendí a caminar voy levantando vuelo. Pensar que la utopía me llevó a mirarme en el estanque. Narciso, que me hiciste tanto mal con tanto desbarranque. Cada vez más cadáveres, como ves, a la vez más cadáveres. Más, somos muchos más. Más cadáveres, como ves, a la vez más cadáveres. Más, somos mucho más, como ves, a la vez más cadáveres. Esto va a ver otra vez más cadáveres. Vienen más, muchos Señores, arrancamos. No. Sí, arrancamos. Ponele.
Suena Eddie Vedder, suena Pearl Jam. Te dije 9 de diciembre. Las entradas van a salir muy caras. Ese es el tema. ¿No me querés prestar 100 mangos? 150 por mes. Vamos pagando. Veo si me sobra algo. ¿Te parece? Después de pagar el fulbito de hoy. Cierto que buena suerte hoy. Gracias. Ya que en las charlas preliminares denostaron mi actuación de arquero. No, solo, sí, en un tono burlón. Solo te descalificamos por ser arquero. En un tono burlón diciendo, mirá, no importa. Dijimos que no pateas la pelota nada más. Porque no te diriges Sampaoli a vos. Yo hablé con Jorge. Hablé con Jorge y quiere que empiece a jugar un poco más, que participe un poco más mientras gol del Barcelona. Para que vos no podías ver la tele, te canto los goles del Barcelona. 3-1 al Villarreal, así que la lucha con el Real Madrid, palmo a palmo hasta el final de la Liga Española. Bueno, pasamos de Macri, Día del Trabajador, pasamos Cristina, que se va para Europa, pasamos 2x1 Derechos Humanos, tendencias de Twitter, música, entrevistas, resumen, Francia. Me María Nordi, que tengas un gran fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Hasta gracias a Julia en la operación, gracias a Martín, que también dice presente. Nos encontramos el próximo sábado de 13 a 15. Bonito Cuelgue, el periodístico de Sindial. Chau.